De inicio, saludando a los alumnos de el curso de Epistemología y Pedagogía, de licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Campus Ciudad de Chihuahua. En este primer video que se estará compartiendo sobre el libro Los problemas de la filosofía de Bertrand Russell. El trabajo que está en marcha es leer este libro y elaborar a partir de él un mapa mental a partir de una serie de especificaciones que en su momento ya se dejaron en claro. Como todo libro de filosofía, hemos estado leyendo algunos artículos de filosofía. No habíamos leído todavía un libro completo. Como todo libro, artículo de filosofía, el texto de Russell resulta complicado para quienes no estén familiarizados con la filosofía y con una disciplina muy particular de la filosofía, que es la epistemología, en este caso aplicada al campo de la pedagogía, de la educación. Y la lectura resulta complicada fundamentalmente por dos cuestiones que ya se han precisado con anterioridad. El lenguaje de la filosofía es un lenguaje muy particular, es una jerga muy particular, está llena de tecnicismos, de conceptos que si no se conocen a detalle se va dificultando la lectura. Y el problema se complica cuando hay un concepto y al siguiente renglón o en el mismo hay otro y luego otro y otro y se juntan uno tras otro los tecnicismos de la filosofía que van complicando la lectura a lo largo de los párrafos y de las páginas de los artículos de los libros. Otra complicación tiene lugar cuando no se tiene conocimiento suficiente de la historia de la filosofía, en este caso de la historia de las ideas en el campo de la epistemología. Se van mencionando algunas corrientes epistemológicas, se van mencionando algunos autores que son parte de estas corrientes epistemológicas. El autor dialoga con ellos, algunos los critica y descalifica, otros los aprueba y va tomando postura en torno a ello. Esto también estaría complicando la lectura de cualquier texto filosófico. La intención de este video y de los otros que se pretenden grabar en torno al libro estaría siendo que se genere la mayor claridad posible en la lectura, la mayor comprensión de los contenidos y que de esta manera se facilite la elaboración del mapa mental que se está requiriendo. De inicio, con este video se van a estar abordando el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 del libro. Posteriormente se abordarán los demás. En estos primeros 5 capítulos, Bertrand Russell aborda el tema de lo que él llama el conocimiento directo, es decir, el conocimiento de las cosas en sí mismas, el conocimiento de los objetos, que en gran medida tendría lugar a través de las sensaciones de los 5 sentidos, pero que desde un primer momento se desplaza hacia lo que Russell plantea como un conocimiento de las verdades, un conocimiento descriptivo que va más allá del mero conocimiento que se da a través de los sentidos. En estos primeros 5 capítulos se estaría abordando a este respecto. Se contextualiza quién es Bertrand Russell, cuál es la corriente filosófica desde la que él escribe este libro en particular, cuestión que estaría dándonos claridad sobre lo que se va a tratar a lo largo de todo el libro en los 15 capítulos. Russell es un filósofo de origen inglés que junto con otros filósofos que produjeron su obra también desde Inglaterra, Moore, Whitehead
son parte de una corriente que se le llama la filosofía analítica. ¿Qué es la filosofía analítica? ¿Cuál es la postura que toma la filosofía analítica? Bueno, pues en primer término, la filosofía analítica es precursora del positivismo lógico, y ambas, la filosofía analítica y el positivismo lógico, elaboraron en gran medida los fundamentos del pensamiento científico en lo que son las ciencias duras, las ciencias exactas. Hago esta referencia para que les vaya quedando claro. Ustedes ya abordaron materias en la que estudiaron los métodos propios de las ciencias duras, de las ciencias exactas, que son los métodos de investigación cuantitativa, los métodos positivistas que están basados en la estadística. Es una metodología, una forma de pensamiento científico cuyas bases epistemológicas son muy rigurosas, son muy estrictas en la manera de allegarse de los datos estadísticamente y procesarlos en ese campo de la estadística. Tanto la filosofía analítica como el positivismo lógico estarían siendo soportes de este tipo de pensamiento. Es desde luego un pensamiento que en la ciencia ahorita tiene suma vigencia, y que se traslada del campo de las ciencias duras y de las ciencias exactas a la investigación educativa y a la investigación en general en las ciencias sociales, aunque bueno, habría otros métodos como los métodos cualitativos, que yo evitaría comentar en este momento, dado que la filosofía analítica y el positivismo lógico se estarían enrumbando sobre todo hacia las formas de trabajar en la investigación cuantitativa, que tiene como en su base la estadística. Obvio, esta manera de pensar refuta al idealismo y refuta a la metafísica por su carencia de rigurosidad, de objetividad en términos de la lógica y de el pensamiento científico. Más adelante se van a abordar una serie de críticas que Russell le hace al idealismo específicamente. Y dos de estas cuestiones que estarían siendo claves para refutar al idealismo y a la metafísica es la postura objetivista y racionalista que Russell toma. Explico en qué consiste el objetivismo y en qué consiste el racionalismo. El objetivismo en el plano del pensamiento de Russell y del pensamiento científico es de tal manera que plantea que para llegar a una verdad se requiere de experiencias empíricas derivadas de experiencias directas. Es decir, para que yo pueda sostener una verdad tengo que haber tenido alguna experiencia vivencial que en términos de lo empírico en la ciencia se traduce en lo que son datos. Los datos, que son elementos experienciales de las vidas de las personas, que son levantados por un investigador, estarían constituyéndose como un elemento, en este caso de la investigación, que estaría siendo objetivo cuando estos datos son bien procesados y levantados del campo para poder ser circunscritos a un trabajo de investigación científica. Esto estaría siendo el objetivismo basado en datos que son levantados a través de una serie de procedimientos empíricos, metodológicos, desde lo que le llaman el campo, como fundamento de esta postura objetivista. Y el racionalismo es una forma de pensamiento que está basado en la razón, en las capacidades de la razón, para indagar y plantear conocimientos que estarían postulándose como verdaderos en el plano de la lógica. Más adelante, Russell aborda en concreto en qué consiste el método de la duda metódica de
Descartes, que resulta crucial para la ciencia en su momento, y también para el pensamiento de Bertrand Russell, tal como se ve en el capítulo final del libro. El capítulo 1, apariencia y realidad, parte de dos preguntas que luego se desdoblan en otras dos preguntas. Este tipo de preguntas ya las enfrentamos cuando se leyó el texto de John Hospers. Son preguntas aparentemente sencillas, pero que cuando se entra a las profundidades del terreno psicológico se vuelven preguntas sumamente complicadas, al grado de que ambas preguntas difícilmente se les puede responder de forma satisfactoria desde el terreno de la filosofía. La primera pregunta sería: ¿existe realmente una mesa? La segunda pregunta sería: si es así, ¿qué clase de objeto podría ser? Y en un intento por responder ambas preguntas, lo que hace Russell es trasladarlas al territorio de la ciencia física, y replantearlas entonces. La primera pregunta ya no preguntaría si existe realmente una mesa, ahora pregunta si existe la materia, dado que la mesa está hecha de materia, desde la lógica de la física. Y la segunda pregunta ya no estaría planteándose qué clase de objeto podría ser la mesa, sino cuál es su naturaleza como materia, en calidad de mesa. Y Russell hace una serie de ejercicios intentando responder estas preguntas desde el terreno de la microfísica, a partir del átomo como constitutivo de la materia, de los electrones, de los neutrones, pero aún así, a partir de todos estos conocimientos de la física, Russell responde que no se puede solventar de manera satisfactoria una u otra de las preguntas, que las respuestas que se puedan ofrecer desde el territorio mismo de la física son epistemológicamente limitadas. Enseguida Russell plantea desde un inicio su rechazo al idealismo, que estará abordándose en capítulos subsecuentes. En el capítulo 4 del libro, el idealismo de inicio se plantea que es un pensamiento que funda su verdad en las construcciones mentales, en las ideas que se construyen mentalmente, de tal forma que para el idealismo solo existe el territorio de lo mental y de las ideas como tales, y en un momento determinado lo objetivo, lo material estaría debiendo su existencia y su verdad a esto ideal, a esto mental, al grado de que lo objetivo y lo material del mundo estaría siendo de alguna forma negado por el idealismo. En el capítulo 2, la existencia de la materia, Russell sigue el mismo camino emprendido por el capítulo 1, preguntándose por la existencia de la materia. Se preguntó en el capítulo anterior por la mesa, por la materia, sigue ese mismo camino. Abre esta parte considerando que la postura racionalista de René Descartes es epistemológicamente aceptable. En este caso estaríamos diciendo que Russell es un racionalismo, esta corriente es un racionalista, perdón. Esta corriente, el racionalismo, plantea que la posibilidad de la verdad se funda en las capacidades de la razón, en las capacidades que se tienen en este sentido humano para llegar a fondo al conocimiento a través de una verdad comprobable, por una serie de razonamientos lógicos que son muy parecidos a las matemáticas. En las matemáticas, ya se ha afirmado anteriormente en otras clases, no puede haber ninguna contradicción. Todo el conocimiento se arma de tal manera que son como las piezas de un rompecabezas que ensamblan
a la perfección unas con otras, sin contradecirse, sin traslaparse, sin desplazarse unas a otras, de tal manera que hay una plena armonía entre las piezas de este rompecabezas matemático. 2 más 2 son 4, que si los divido entre 2 me dan 2, que si hago la multiplicación de 4 por 1 son 4, y el principio conmutativo de la multiplicación converge con la forma de sumar, converge con los mecanismos de la división, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el racionalismo de Descartes es muy parecido a este pensamiento matemático en el que todo tiene que ensamblar lógicamente a la perfección y no puede haber contradicción alguna. Descartes es el filósofo que funda lo que se conoce como el método de la duda metódica, que plantea que cualquier cosa que pueda ser dudosa tendría que ser cuestionada, interrogada, hasta que ya no haya ninguna pregunta más que hacer y todo quede plenamente respondido en aras de llegar a una verdad, hasta que ya no exista ninguna razón, ninguna pregunta para poder dudar de ella. En este sentido, el método de la duda metódica, que es obviamente un método racionalista, es inquisitivo, lanzando preguntas y buscando respuestas de manera minuciosa hasta que no exista ninguna duda sobre lo que se está preguntando como conocimiento. Y este método de la duda metódica parte del yo, parte del yo que piensa racionalmente. En eso se enfrasca la frase célebre de Descartes: pienso, luego soy, pienso, luego existo, porque la razón es una capacidad fundamentalmente individual que le pertenece a cada uno de nosotros en nuestro yo, en nuestro pensar, en nuestro ser. Nosotros actuamos de esta manera individualmente, pensando y siendo a través de nuestras dudas, de las razones que tendrían que estarse planteando en términos de lo que Descartes dice en este caso, y bueno, retornando todo al yo que interroga de manera inquisitiva. De aquí Descartes se salta al siguiente planteamiento. Todo conocimiento, afirma él, debe estar constituido sobre nuestras creencias instintivas. ¿Qué son nuestras creencias instintivas? Pues son nuestras creencias más básicas, son las creencias que nos hacen vivir el día a día sin que se nos complique demasiado la vida. Nos levantamos, escogemos nuestra ropa, nos aliñamos, tomamos nuestros alimentos, nos disponemos a salir de casa para ir al trabajo o a la escuela, y sobre cada una de las acciones que vamos haciendo en el día a día tienen lugar creencias instintivas, de tal manera que entre estas creencias instintivas, pues difícilmente alguien le va a echar agua al maizoro, o va a preparar el huevo echándole azúcar, o el café depositando sal en lugar de azúcar. Son creencias que en un momento determinado se vuelven básicas para nuestras formas de vida, y que nos permiten desarrollar nuestra vida de la mejor forma posible. Si desechamos estas creencias instintivas, estas creencias básicas, pues no nos quedaría ninguna certidumbre y sería imposible desarrollar la vida tal como la conocemos. Lo que sí plantea Russell es que estas creencias instintivas, hay algunas que son más sólidas que otras. En este caso, lo que nos ha estado sucediendo en estos días de confinamiento por el coronavirus es que algunas de nuestras creencias instintivas han estado poniéndose en juego,
y han estado teniendo que ser sustituidas unas por otras, en el entendido de que la generalidad de las recomendaciones que se nos hacen provienen del conocimiento científico, tienen bases científicas. El hecho de lavarse las manos para eliminar un virus como el del COVID-19, el hecho de usar cubrebocas para evitar la dispersión de ese virus, son conocimientos que tienen bases científicas, pero que han pasado a formar parte de lo que estarían siendo en este momento nuestras creencias instintivas. Y si antes, por ejemplo, había personas que no se lavaban las manos para comer o para realizar alguna otra actividad, ahora se las tienen que lavar y se las tienen que lavar de manera compulsiva. Esta es una creencia instintiva que ha estado cambiando en nosotros, lavarnos las manos de esta forma compulsiva, y desde luego que va a cambiar nuestras formas de vida. Russell plantea que la filosofía debería mostrarnos la jerarquía de estas creencias instintivas, de tal manera que la filosofía tendría que darnos respuesta que cuáles de estas creencias instintivas son más sólidas, cuáles son menos sólidas, para de esta forma tener la mayor claridad posible en términos de las verdades con las que nos rodeamos a diario, nuestras formas de vida. Hay veces que las creencias instintivas entran en conflicto. Reitero, lo que nos está pasando en estos días hace que nuestras creencias instintivas entren en duda. En un momento determinado la filosofía junto con la ciencia pueden ofrecernos herramientas para ponderar cuáles de estas creencias que estamos teniendo en este momento y que están entrando en conflicto serían más importantes, tendrían más jerarquía que otras. En el capítulo 3, la naturaleza de la materia, Russell plantea diferencias entre dos territorios epistemológicos. A uno lo denomina el espacio real, es decir, lo concreto, lo que puede ser demostrado como verdadero, más allá de lo aparente. A otro lo denomina el espacio aparente, lo que nos puede resultar engañoso, lo que puede ser puesto en duda en un momento determinado. El espacio aparente al que refiere Russell es un espacio privado. En los espacios privados son los que se constituyen en la individualidad de las personas. Mi espacio aparente en donde yo construyo mi listado de mi abanico de conocimientos, lo construyo yo en lo individual, aunque a veces estos se construyen en diálogo con otras personas, pero en el fondo estaría siendo un espacio que me pertenece sustantivamente a mí en lo individual. Y como este espacio aparente estaría siendo privado, individual en su posibilidad radical, daría lugar a que varios espacios privados de varias personas puedan pensar de diferente manera un mismo objeto, un mismo acontecimiento, dando lugar a un relativismo. Esto estaría ejemplificándose de la siguiente manera. Nuestra forma de pensar en este momento sobre los tapabocas, sobre las mascarillas, puede darse de esta forma privada. Pues una mascarilla es un objeto de tela o de un material que más o menos desechable, con mayor o menor cualidad de filtrado, de contención de las partículas de saliva, que
científicamente todavía hay dudas sobre su efectividad en este momento de crisis por la pandemia, y puede ser pensado de formas distintas desde el espacio aparente, que es privado. Alguien lo puede pensar únicamente como un pedazo de tela, alguien puede pensar que es funcional para esta pandemia, alguien puede pensar que no es funcional, alguien puede emitir una ley de su uso estricto en el transporte público o en los supers, de tal manera que el pensar este objeto puede entrar en conflicto y puede dar lugar a un relativismo. El conocimiento de esta forma, que es diferente para cada persona, en nuestras informaciones sensoriales que se sitúan en nuestros espacios privados, pero que van más allá de lo sensorial, estarían dando lugar a la posibilidad de una conflictividad epistemológica que da lugar a un relativismo. El espacio real, el otro espacio que plantea Russell, es un espacio público, ya no es privado. Y al ser un espacio público, bueno, pues está en juego entre todos, de tal manera que este objeto que pensamos como las mascarillas tendría que ser pensado de tal manera que ya no estaría siendo sujeto de verdades privadas, sino que estaría siendo sujeto de verdades públicas. Y en el terreno de las verdades públicas, que es sobre todo el terreno de la ciencia y desde luego el terreno de la filosofía, pues estas verdades pueden ser dialogadas, pueden ser debatidas, pueden ser refutadas, y en un momento determinado pueden ser acordadas de tal manera que al pensar el tapabocas, las mascarillas, todos podamos pensarlos de una misma forma, a tal grado que en la fase 3 de esta pandemia, todos quienes salgamos de nuestras casas tengamos que hacerlo con una mascarilla, como un objeto que estaría siendo parte de una serie de medidas para evitar la dispersión del coronavirus, y yo y mi vecino y las personas que viven en otras colonias estaríamos pensando ese objeto en su funcionalidad, en este caso, bajo una especie de acuerdo, bajo una especie de consenso que estaría evitando el relativismo, y que, como se dijo, tiene un fundamento científico y también a su vez un fundamento filosófico en términos de su claridad, de su consistencia epistemológica, al sustentar una verdad acordada por todos de esta manera públicamente. En el capítulo 4, Russell da un salto al tema del el idealismo. Ya había yo dicho en qué consiste el idealismo. Retoma Russell retoma Berkeley, quien plantea que nada puede ser alguna vez conocido excepto si está en alguna mente. Y si lo que es conocido no está en mi mente, pues debe estar en alguna otra mente, alguna mente de otro ser humano, o una mente divina, de tal forma que se había dicho ya, esto mental, esta forma de construir mentalmente el conocimiento a través de las ideas, es radical a tal grado que si yo conozco un tapabocas, vuelvo al ejemplo del tapabocas, es porque mi mente tiene la capacidad de producirlo como idea, como conocimiento, y ese tapabocas solo existe estrictamente, radicalmente, si mi mente tiene la capacidad de pensarlo. De otra forma no podría existir. El problema del idealismo es que niega la existencia objetiva de las cosas, la existencia real de las cosas,
de tal forma que un tapabocas no existiría si no tengo la capacidad de pensarlo mentalmente, de construirlo mentalmente como idea, y esto desde luego es una idea que es un planteamiento que se le ha refutado al idealismo radical, porque obviamente el tapabocas existiría como objeto en una realidad independientemente de que alguien tenga o no la capacidad de pensarlo. Uno de los aportes que se derivan de Berkeley, al plantear la palabra idea, el sentido que le da es que encontramos dos cosas. Es el idealismo de Berkeley nos hace ver la existencia de dos cosas en el proceso epistemológico, de proceso de construcción de conocimiento. La cosa de la que estamos conscientes, en esto, sigo con el mismo ejemplo para no dificultar la comprensión, es decir, la cosa de la que estamos conscientes estaría siendo un tapabocas, de un color, de una tela, de una cierta funcionalidad respecto a la eficacia que tienen por la protección de la expulsión de saliva de la boca. Esa sería la cosa en sí. Y lo otro sería la conciencia que piensa a ese objeto, a esa cosa, el acto mental de la aprehensión de la cosa. Entonces, aquí, para simplificarlo, el idealismo plantea dos componentes al momento de pensar epistemológicamente. Está la conciencia, la subjetividad, lo mental de la persona, a través de lo cual se ejerce el pensamiento y se construye una idea que puede ser falsa o verdadera, y la cosa, el objeto en sí, que puede ser una cosa o puede ser un acontecimiento mucho más complejo. En este caso se deja en claro que el conocimiento de las cosas, cualquier acto epistemológico que nos lleve al conocimiento de una cosa o de un acontecimiento, es la relación entre la mente y una cosa que no es la mente, que es distinta de la mente, que es un objeto, como lo estaría haciendo un tapabocas. Desde luego que hay un potencial de la mente para conocer las cosas, pero desde luego que también las cosas existen por sí mismas, incluso independientemente de si la mente las puede pensar o no. Tal como se afirmó, Russell refuta al idealismo, asume una postura realista, objetivista, que existe más allá de lo mental, de lo ideal. Russell asume que las cosas, los objetos, los actos poseen una existencia concreta, es decir, pueden existir independientemente de la mente, aunque requerirían de la mente, de una conciencia que las piense. Y en su caso, se haría necesario demostrar la existencia concreta de las cosas, eso real, eso objetivo, a través de los aportes de la filosofía y de la ciencia. En el último apartado que se estaría viendo en este video, el capítulo 5, conocimiento directo y conocimiento por descripción, se empiezan a bifurcar los conceptos que plantea Russell a lo largo de su libro. Cuando me refiero a bifurcar, es como las ramas de los árboles, es un tronco, ramas secundarias, ramas terciarias, ramas más pequeños. A lo largo de los diferentes capítulos del libro va sucediendo esto, y ustedes deben tener en claro que un mapa mental como el que se va a elaborar pues tiene la estructura de un árbol. Hay una rama central, hay ramas secundarias, terciarias, más allá de lo terciario, y bueno, en este capítulo se va notando ya que los conceptos se van organizando de esta manera.
Del capítulo anterior se desprende que hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento de las cosas y el conocimiento de las verdades. Desde un principio se refirió que el capítulo 1 al 5, Russell fundamentalmente se concentraba en lo que es el conocimiento de las cosas, y de que del capítulo 6 en adelante, en lo más, el libro se dedica al conocimiento de las verdades. Pero bueno, en este libro todavía se dedica al conocimiento de las cosas. En este caso, del conocimiento de las cosas, obvio, tal como lo dice el capítulo, Russell plantea que hay dos tipos del conocimiento de las cosas: el conocimiento directo de las cosas y el conocimiento de las cosas por descripción. Voy al primero. El conocimiento directo de las cosas, de algo con lo que estamos familiarizados en lo inmediato, sin ningún tipo de intermediación más que nuestro conocimiento directo, que pudiera ser sensorial, los cinco sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Son ejemplos de este conocimiento directo de las cosas, que no requiere más intermediación, ningún tipo de proceso de inferencia o de conocimiento de las verdades, de una lectura, de ver un documental, de que alguien nos platique de algo que no conocemos. Este conocimiento se da de manera directa. Probablemente alguien de los millones de habitantes sobre el planeta Tierra no haya conocido lo que es un cubrebocas. En este momento lo va a conocer de manera directa, lo va a tocar, lo va a oler, al grado de tenerlo sobre la nariz. Lo va a vivenciar de una forma estrictamente directa. Y en el plano de la información sensorial, este conocimiento directo no resulta tan relevante para la epistemología, porque es un conocimiento simple, es un conocimiento sencillo, que no tiene mayor complicación al percibirse a través de los sentidos. Ahora, por otro lado, el conocimiento de las cosas por descripción, al contrario, siempre involucra algún tipo de conocimiento de verdades como su fuente y como su base. Y este conocimiento por descripción nos lleva directamente al conocimiento de las verdades y nos conduce al complejo territorio de la epistemología. Es decir, el conocimiento de las cosas por descripción ya va más allá del mero conocimiento a través de los sentidos, del mero conocimiento sensitivo, y se va instalando en una forma de conocimiento que se complejiza y que se vuelve un conocimiento compuesto. Ya en alguna de las lecturas vimos el concepto de idea compuesta cuando se abordó algo de John Locke. Una idea compuesta es una idea que se forma de dos cualidades diferentes. Sigo con el mismo ejemplo: el tapabocas. El tapabocas es un conocimiento compuesto cuando se le observa en toda su complejidad. Es decir, hay diferentes tipos de tapabocas con diferentes telas, de diferentes materiales, que en este contexto están siendo usados de diferentes maneras. Uno ve a una persona en la calle con un tapabocas del más sencillo. Puede ver a un doctor de los que están en la primera línea, en los hospitales, atendiendo a los pacientes que están en terapia intensiva con COVID, y usan un tapabocas especializado, que ahora vamos conociendo como número
95. Todos esos elementos de un tapabocas van dando lugar a un conocimiento complejo, a un conocimiento que estaría implicando ya lo que es la descripción, que va más allá de lo simple, de lo meramente sensitivo, y que nos lleva a este territorio tan rebuscado, tan complicado de la construcción de las verdades en la epistemología. En este momento de la lectura, Russell plantea lo que es una descripción y pone dos ejemplos. Una descripción puede tener dos formas. Puede tener la forma de un tal cual o la forma de el tal cual. No me voy a detener mucho aquí. Cuando Russell se refiere a un tal cual, se refiere a un enunciado que plantea una descripción ambigua o vaga. Un tal cual puede ser el hombre, pero el hombre puede ser cualquier hombre. Un hombre de China, un hombre de México, un hombre que tiene determinada salud en este momento, que empieza a hablarse de los riesgos por el coronavirus, alguien que tiene diabetes, alguien que tiene hipertensión. Entonces, en este caso, la forma del conocimiento de un tal cual, que se refiere al hombre, en lo general, es una descripción vaga o ambigua, y una descripción que se refiere a la forma de el tal cual, estaría siendo una forma de descripción en singular que Russell considera como una descripción definitiva. Aquí Russell ejemplifica a través de un personaje de la historia alemán, Otto von Bismarck, para dejar en claro lo que es el tal cual, que es una descripción definitiva, específica de una persona en lo particular. Y en el caso del canciller alemán, Otto von Bismarck plantea una serie de cualidades. Yo voy a poner el ejemplo a partir de la persona que hemos estado conociendo mucho en estos días, López Gatell, de forma similar a Van Bismarck. Hay personas que conocen a López Gatell de manera directa porque han convivido con él a lo largo de la vida de este personaje, o estudiaron con él, o han trabajado con él, o en este momento tienen contacto con él y lo conocen como persona, como tal. Va a haber seres humanos que no van a ser parte de este tiempo y que van a conocer a López Gatell a través de lecturas de la historia, cuando ya este episodio quede escrito en la historia y se mencione su nombre como la persona que estuvo al frente de toda la estrategia de contención del coronavirus en México. Hay alguien que va a poder conocer a López Gatell de una manera mucha más específica como el hombre, que tiene una gran formación científica, como especialista en el tema de la epidemiología, y que tiene una gran capacidad para informar, tal como lo está haciendo a lo largo de todos estos días en los informes que da a las 6 de la tarde hora de Chihuahua sobre la pandemia que va avanzando en México. Hay otros que en su momento y conocerán otros elementos de López Gatell más allá de lo que se ha descrito. Probablemente vaya a hacer carrera política de lo que está pasando en este momento, y lo conocerán si en su momento se lanza a una candidatura y logra un puesto de elección popular ya como político. Cada una de estas diferentes proposiciones en torno al personaje de López Gatell se han movido progresivamente en la familiarización de los particulares, y lo que plantea Russell en este caso
es que la cuestión de familiarizarse con cada uno de estos tipos particulares, es decir, con cada uno de estos conocimientos que hemos estado manejando de la persona de López-Gatell, este, eh, hace que nuestras posibilidades de acercarnos a la verdad con mayor o con menor precisión tenga lugar. Tomando en cuenta todos estos particulares que se han mencionado del personaje de López Gatell, las personas que lo han conocido directamente, el papel que va a jugar en este momento de la historia, el científico que informa de la manera en la que lo hace, el posible personaje político que vaya a derivarse de esto. Cada uno de esos elementos particulares constituye una mayor o una menor familiarización con este personaje que nos estaría posibilitando acercarnos a una mayor o a una menor verdad sobre el mismo. De tal forma que Russell plantea lo siguiente: toda proposición que podamos entender debe estar compuesta completamente por los constituyentes con que estemos familiarizados. Es decir, tendríamos que estar familiarizados con todos estos particulares de tal manera que se nos posibilite en lo más aproximarnos a la verdad. Y finalmente, en esta parte, lo que plantea Russell es que la principal importancia del conocimiento por descripción es que nos permite ir más allá de los límites de nuestra experiencia privada, de nuestros meros conocimientos sensoriales, dado que este tipo de conocimiento por descripción que se va conformando de manera compleja, tal como el ejemplo del canciller Otto von Bismarck que está en el PowerPoint, o el ejemplo que se da de López-Gatell, es una forma de conocimiento que da lugar a que lo que nosotros conocemos en nuestras vidas diarias lo podamos poner en juego en las formas de conocimiento público. Es uno y otro de los ejemplos son obvios. El personaje de Otto von Bismarck es un personaje histórico, conocido en la historia universal, en la fundación del país que hoy conocemos como Alemania. En el caso del personaje de López-Gatell, es un personaje muy popular en este momento, de conocimiento público, y en este caso, esta forma de conocimiento descriptivo es el tipo de conocimiento que nos va permitiendo entrar en un territorio en donde se plantea el conocimiento público, que es el conocimiento de la ciencia, cualquier ciencia, la historia, la política, la medicina, la epidemiología, o en el conocimiento de tipo científico. Estaría cerrando este primer video, esta primera parte. En breve estaría grabando los otros dos videos y facilitándoselos. Reitero, si hay alguna duda, se puede hacer uso del chat que está en el Facebook, en los comentarios. Me plantean una pregunta y yo estaré tratándoselas de responder ahí en el mismo chat de la manera más breve posible, esperando que se pueda ayudar en el proceso de lectura y de comprensión de este texto de Russell, para la elaboración del mapa mental. Estaré subiendo este video, estaré grabando probablemente 2 videos más y los estaré subiendo enseguida.